En el mundo antiguo, grandes imperios nacían y desaparecían, como las dunas del desierto. Egipto, con sus faraones poderosos, dejaba una gran huella en todas partes. Mesopotamia, donde nació la civilización, estaba llena de vida y cosas nuevas. Pero muy al norte, en las montañas difíciles de Anatolia, otro poder estaba naciendo. Ellos eran los hititas, gente con mucha fuerza de voluntad y gran habilidad. Aparecieron desde tiempos muy antiguos para crear un reino. Este fue el comienzo del antiguo reino hitita, una nueva fuerza en el cercano oriente de antes. El camino hacia un reino hitita unido lo prepararon líderes fuertes y con mucha decisión. Personajes como Pitana, rey de Kusara, comenzaron este trabajo de unirlo todo. Él era un guerrero y un gran gobernante, y así extendió su poder sobre los pueblos vecinos. Su hijo, Anita, siguió con este trabajo tan grande y le fue todavía mejor. Anita se hizo famoso por conquistar la ciudad de Hattusa y después la maldijo. También venció a otros reyes enemigos y así preparó las bases para un estado más grande y estable. Estos primeros gobernantes fueron muy importantes. Lograron que muchos grupos se juntaran y formaran una sola organización política. Lo que hicieron fue un gran cambio para el pueblo hitita en Anatolia. Aunque Anita la había maldecido, la ciudad de Hattusa se convertiría después en la increíble capital de los hititas. Su lugar era perfecto, sin duda alguna. Estaba en lo alto de unas rocas y era fácil de defender. Reyes hititas que vinieron después vieron lo buena que era y la reconstruyeron, haciéndola enorme. Hattusa se convirtió en el mero centro político, religioso y militar del imperio que estaban haciendo. Unas murallas de piedra enormes, con puertas impresionantes cuidadas por esfinges o leones, rodeaban la ciudad. Adentro de estas murallas había templos, palacios y archivos que eran señales del poder y la buena organización de los hititas. Escoger Hattusa fue una jugada maestra, una prueba de que miraban hacia el futuro. Con una capital segura y sintiéndose más unidos, el antiguo reino hitita empezó a mirar más allá de sus tierras. Sus primeras campañas militares buscaban proteger sus fronteras y controlar rutas de comercio muy importantes. Se enfrentaron con reinos vecinos en Anatolia y avanzaron hacia el sur, hasta Siria. Estas primeras expansiones no siempre fueron fáciles, encontraron resistencia y tuvieron problemas. Pero el poder militar hitita, cada vez más conocido por sus carros de guerra y sus soldados disciplinados, resultó ser muy fuerte. Aprendieron de cada batalla, cambiando sus tácticas y haciéndose más decididos. El mundo a su alrededor empezó a fijarse en este poder que crecía en el norte. Varias cosas ayudaron a que los hititas subieran tan alto en estos primeros tiempos. El que empezaran a usar y dominar el trabajo del hierro, aunque quizás no tan pronto como se pensaba para usarlo en muchas armas, les dio una ventaja en herramientas y los hizo ver más importantes. Más importante todavía, su sistema de leyes, que se estaba desarrollando y era conocido por ser bastante justo comparado con otros de esa época, ayudó a que hubiera más calma en la sociedad. También eran muy buenos para hablar con otros pueblos, haciendo tratos y uniéndose a otros cuando les convenía. Esta mezcla de fuerza militar, habilidad para organizar y una forma práctica de gobernar les permitió construir una base sólida para el imperio que vendría después, un imperio listo para retar incluso a Egipto. La sociedad hitita estaba muy basada en la religión. El rey estaba justo en el centro de este orden sagrado. No era solo un gobernante de personas. Se le consideraba el representante elegido por los dioses en la tierra. Su deber más importante era asegurar que la tierra fuera próspera, y para eso debía complacer a estos dioses poderosos. Se creía que los dioses estaban siempre presentes. Influían en todo en la vida hitita, desde cómo cultivaban hasta cómo peleaban en las guerras. Mantener a los dioses contentos era algo muy importante y constante para todos. Esta conexión tan fuerte entre lo divino, o sea, los dioses, y el mundo de las personas, le dio forma a toda la civilización hitita, guiando sus leyes, sus costumbres y lo que hacían todos los días. Los hititas adoraban a muchísimos dioses. Muchas veces decían que tenían los 1000 dioses de Hati. Este número tan grande creció porque los hititas aceptaban fácilmente dioses de otros lugares. Incluían dioses de los pueblos que conquistaban o conocían. El dios de la tormenta, Teshub, que era muy poderoso, tenía el lugar más importante. Él manejaba los truenos y los rayos, y controlaba las lluvias que eran tan necesarias.
Su esposa era la diosa del sol de Arinna, una figura poderosa y que mucha gente adoraba. Se le veía como la protectora del estado hitita. Esta forma de aceptar otras religiones y mezclar creencias creó una mezcla espiritual muy rica, variada y especial que solo los hititas tenían. El rey hitita tenía responsabilidades muy grandes. Era el sacerdote principal de la tierra. Así, hablaba directamente con los dioses usando rituales y rezos. También era el juez más importante, encargado de que hubiera justicia y orden. Además, el rey era el jefe máximo del ejército. Él mismo llevaba a sus guerreros a la batalla para defender el reino. Junto al rey, la reina, conocida como la Tawanana, tenía un puesto importante y con mucha influencia. Muchas veces, ella seguía con sus tareas religiosas y políticas incluso después de que el rey moría, asegurando que las cosas siguieran igual y estables en el mero centro del imperio. Las leyes hititas eran muy avanzadas para esos tiempos antiguos. Estas leyes se escribían con mucho cuidado en tablas de barro. Esto aseguraba que todos las conocieran y se pudieran usar siempre igual. Algo bien importante de la ley hitita era que preferían la restitución. Si alguien hacía algo malo, muchas veces tenía que pagarle algo a la víctima para compensar. Esta forma de hacer las cosas buscaba que volviera el equilibrio y la armonía en la sociedad. No se enfocaba tanto en castigos muy feos, a diferencia de otras leyes de esa época. Este sistema de justicia, que era práctico y bastante bueno con la gente, ayudó a mantener el orden social y a que la gente estuviera más unida en el reino hitita que estaba creciendo. Sección 3. Innovadores y conectores. Las contribuciones hititas. A los hititas se les relaciona mucho con el desarrollo temprano y el uso del hierro. Hicieron avances importantes en cómo usarlo. La meseta de Anatolia tenía mucho mineral de hierro. Los herreros hititas aprendieron técnicas difíciles para trabajar el hierro. Las herramientas de hierro eran más fuertes y duraban más que las de bronce. Las primeras armas de hierro les daban una ventaja, fortaleciendo su ejército. La diplomacia de los hititas era muy avanzada. Firmaban acuerdos oficiales y entendían la importancia de hacer amigos. Los hititas escribían estos acuerdos en tablillas de barro. El Tratado de Kadesh con Ramsés II es un gran ejemplo de su diplomacia. Este tratado logró la paz entre estas dos potencias. También dejó claro qué partes de Siria controlaría cada uno. Este acuerdo muestra su entendimiento de leyes y relaciones entre países. En la guerra, los hititas inventaron varias cosas nuevas. Su carro de guerra ligero, para 3 personas, era muy poderoso. Llevaba un conductor, un arquero o lancero y alguien con un escudo. Esta tercera persona protegía mejor a los otros 2. Estos carros rápidos daban más velocidad y estabilidad. Esta tecnología militar les dio una gran ventaja. El diseño de sus carros influyó en los ejércitos del Cercano Oriente. Los hititas fueron un puente cultural en el antiguo Cercano Oriente. Su imperio conectaba Anatolia, Mesopotamia y el Egeo. Tomaron ideas de muchas culturas alrededor y llevaron ideas, tecnologías y arte a estas regiones. Gracias al imperio hitita, hubo mucho comercio y intercambio cultural. Su papel activo enriqueció su civilización y aportó a la cultura y tecnología del mundo antiguo. Sección 1. Semillas del conflicto. La lucha por Siria. Las tierras de Siria tenían muchísima importancia en el mundo antiguo. Esta región era un cruce de caminos muy importante para el comercio y la cultura. Ricas caravanas, cargadas de mercancías, pasaban por sus caminos conocidos. Conectaban Mesopotamia con Egipto y la costa del Mediterráneo. Siria tenía valles de ríos fértiles, muy necesarios para la agricultura. Sus bosques daban madera valiosa, un recurso que era difícil de encontrar para muchos reinos. Controlar Siria significaba tener acceso a esta riqueza y una ventaja estratégica. Para imperios como los hititas y Egipto, Siria era un premio valioso. Se convirtió en el lugar donde surgirían sus peleas y conflictos. El ambicioso rey hitita, Suppiluliuma I, vio una oportunidad de oro. Era un gran estratega y guerrero, listo para afirmar el dominio hitita en Siria. Segunda parte. Suppiluliuma I. El poder hitita crece en Siria. Suppiluliuma I subió al trono de los hititas en un momento muy importante.
Él se dio cuenta de que Egipto no estaba tan fuerte en esos días y que el reino de Mitanni se estaba partiendo poco a poco. Con ganas de que el poder hitita fuera más grande, lanzó campañas en Siria. Ciudades como Carquemis y Alepo cayeron en manos de los hititas. Una reina de Egipto, que seguro era Ankesenamón, le pidió a Supiluliuma que le mandara un hijo. Quería que ese hijo fuera su esposo y el nuevo faraón. Supiluliuma mandó al príncipe Zananza, pero en el camino lo mataron. Supiluliuma se enojó muchísimo y para vengarse atacó las tierras de Egipto. Esos ataques trajeron prisioneros y esos prisioneros llevaron una plaga terrible al centro mismo de la tierra de los hititas. Esa plaga le costó la vida al mismo Supiluliuma y por eso el rencor entre los dos imperios siguió por mucho tiempo. Años de tensión terminaron en un gran enfrentamiento. El faraón Ramsés II quería recuperar Kadesh, un fuerte hitita muy importante. El rey Muwatalli II juntó un gran ejército de aliados para enfrentar a los egipcios. La batalla de Kadesh empezó con un listo engaño hitita. Exploradores hititas le dieron a Ramsés información falsa, y él avanzó demasiado rápido. La fuerza escondida de carros hititas atacó, causando pánico y desorden. Ramsés luchó con valentía, pero la situación era muy difícil. Llegaron refuerzos egipcios importantes y Ramsés pudo reorganizar a sus tropas. Al anochecer, ningún bando había logrado una victoria clara. Ambos lados reclamaron la victoria, pero Kadesh siguió bajo control hitita. La batalla de Kadesh no resolvió el problema en Siria. Los problemas siguieron, pero una victoria militar clara fue difícil de lograr. Una nueva amenaza, Asiria, hizo que Egipto y Hatti buscaran la paz. Ramsés II y Hattusili III se dieron cuenta del peligro que corrían los dos. Las pláticas para un tratado de paz empezaron de verdad. El tratado eterno que hicieron incluía no atacarse, ayudarse si alguien los atacaba y respetar dónde terminaba el terreno de cada uno. Se firmó más o menos en el año 1259 a.C. y es uno de los primeros acuerdos de paz entre países que todavía existen. El tratado se selló prometiéndoles cosas a los dioses y con bodas entre las familias reales. Con esto empezó un tiempo de bastante paz y calma. Los dos imperios se ocuparon de otros problemas y se llevaron bien. El tratado eterno trajo calma, pero por dentro, los problemas crecían sin hacer ruido. Las peleas por el trono y los efectos de una plaga terrible debilitaron al imperio hitita. Gobernar un imperio tan grande pedía mucho esfuerzo y muchas cosas importantes. Las montañas de Anatolia dificultaban la comunicación y el gobierno. Peligros externos, como los pueblos Casca y el reino asirio que crecía, se volvieron más amenazantes. Los pueblos del mar, un grupo de atacantes marinos, empezaron a aparecer. Noticias de las ciudades costeras hablaban de ataques terribles. Estas amenazas causaban más preocupación en una situación ya complicada entre reinos. El imperio hitita enfrentaba desafíos enormes. Todo estaba listo para un tiempo de crisis. Al final de la Edad del Bronce, hubo una crisis muy grande. El cambio del clima, sequías largas y hambre causaron grandes migraciones y problemas sociales. Los pueblos del mar fueron los que más destruyeron. Sus ataques constantes tomaron ciudades con murallas y vencieron a los ejércitos que ya estaban allí. El imperio hitita, que comerciaba por mar, sufrió pérdidas terribles. El golpe final fue la destrucción de Hattusa, cerca del año 1180 a.C. La caída de Hattusa marcó el fin del imperio hitita como un reino con un gobierno central. Los archivos reales se salvaron por el fuego, pero su fin como imperio era seguro. Después, hubo caos y Anatolia se dividió en muchas partes. El imperio, antes poderoso, dejó de existir. Sus ciudades abandonadas o en ruinas. El pueblo y la cultura hitita no desaparecieron por completo. Los sobrevivientes establecieron entidades políticas nuevas y más pequeñas, conocidas como estados neo-hititas. Estos surgieron en el sureste de Anatolia y el norte de Siria. Reinos neo-hititas como Carquemis y Malatia conservaron las tradiciones hititas. El luvita se convirtió en el idioma dominante para las inscripciones.
Las prácticas religiosas y el arte mantuvieron un estilo hitita. El imperio neo-asirio amenazó su independencia. Los reyes asirios lanzaron campañas repetidas, dirigidas a los reinos neo-hititas. Con el paso de los siglos, los estados neo-hititas fueron conquistados y absorbidos. Para el siglo VII a.C., los hititas casi habían desaparecido de los registros históricos. Durante siglos, el poderoso imperio hitita permaneció en silencio. Sus grandes ciudades estaban enterradas bajo tierra y escombros. Su gente fue olvidada por el tiempo. Solo quedaban ecos en textos antiguos. La Biblia hebrea mencionaba a los hititas, pero su verdadero poder seguía siendo desconocido. Eran sombras en la historia. Pocos sospechaban que una gran civilización esperaba ser redescubierta. La meseta de Anatolia guardaba sus secretos. El siglo XIX trajo un nuevo espíritu de exploración. Viajeros y estudiosos se aventuraron en tierras lejanas. Buscaban civilizaciones perdidas. En el centro de Anatolia, notaron ruinas extrañas. Vieron enormes estructuras de piedra e inscripciones raras. Estas eran pistas importantes. El arqueólogo Charles Texier, en 1834, se topó con las ruinas de una ciudad enorme cerca de Boğazköy. Había encontrado los restos de Hattusa, la capital hitita, pero su verdadera identidad e importancia estaban envueltas en misterio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a salir del polvo. El avance más importante llegó a principios del siglo XX. El arqueólogo Hugo Winkler comenzó excavaciones sistemáticas en Boğazköy en 1906. Su trabajo fue cuidadoso y paciente. Pronto, sus esfuerzos llevaron a un descubrimiento asombroso. Desenterró miles de tablillas de arcilla de un archivo real. Estas tablillas estaban cubiertas con escritura cuneiforme, pero el idioma era desconocido. Winkler sospechó que había encontrado algo muy grande. Se había topado con los registros de los reyes hititas. La tierra finalmente revelaba sus secretos. La noticia de los descubrimientos de Winkler causó emoción en el mundo de los estudiosos. Los estudiosos se dieron cuenta de que un imperio olvidado estaba saliendo a la luz. No se trataba solo de una tribu pequeña, sino de un participante importante en el antiguo cercano Oriente. La enorme cantidad de textos prometía mucha información. Sin embargo, quedaba un reto muy grande. El idioma de los hititas necesitaba ser descifrado. Solo así se podrían entender sus historias y leyes. Todo estaba listo para otro capítulo en el redescubrimiento de este mundo perdido. La clave para entender a los hititas estaba escondida en su idioma extraño. Muchos estudiosos intentaron descifrar su código, pero avanzaron muy despacio. Entonces, un estudioso checo llamado Bedřich Hrozný puso su atención en las tablillas. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras servía en el ejército austrohúngaro, estudió con mucho cuidado las inscripciones. En 1915, hizo un descubrimiento muy importante. Es famoso que leyó una frase en una tablilla: Nu, ninda anesateni, guadarma ekuteni. Reconoció que la palabra ninda se parecía a palabras germánicas para pan y guadar a palabras para agua. Él propuso que la frase significaba: ahora comerán pan, luego beberán agua. La brillante idea de Hrozný resultó ser correcta. Él demostró que el hitita era un idioma indoeuropeo. Esto fue una revelación sorprendente. Conectó a los hititas con una gran familia de idiomas. Esta familia incluye el sánscrito, el griego, el latín y los idiomas europeos modernos. Su desciframiento abrió las puertas por completo. Los estudiosos ahora podían leer los textos hititas. Un mundo perdido comenzó a hablarle directamente a nuestros tiempos. Las voces de los reyes, sacerdotes y escribas hititas, calladas por más de 3 milenios, por fin pudieron escucharse. Este gran logro con el idioma fue tan importante como los descubrimientos arqueológicos, dándole vida al barro antiguo. Las tablillas descifradas revelaron una civilización muy compleja y avanzada. De los archivos reales de Hattusa salió una imagen detallada. Aprendimos sobre la historia hitita, sus campañas militares y su diplomacia complicada. Sus leyes, conocidas por ser bastante humanas, fueron reveladas. Su rica mitología y sus rituales religiosos salieron a la luz. Se conservaron detalles de su vida diaria, su economía y cómo se organizaba su sociedad. Quedó claro que los hititas no eran simplemente bárbaros guerreros, eran administradores, constructores y pensadores hábiles.
La enorme cantidad de información cambió cómo entendíamos a este pueblo antiguo y su mundo. El impacto de estas revelaciones en cómo entendemos el antiguo Cercano Oriente fue muy grande. Los hititas ya no eran solo una nota al pie de página en la historia de otros imperios. Fueron reconocidos como una gran potencia imperial por sí mismos. Estaban al mismo nivel y eran rivales de los faraones de Egipto. Controlaron un territorio muy grande e influyeron en lo que pasó durante siglos. Los archivos dieron un punto de vista único, no egipcio, sobre eventos muy importantes. El Tratado de Kadesh, por ejemplo, se encontró en versiones egipcias e hititas. Esto permitió tener una visión más equilibrada de las relaciones internacionales antiguas, mostrando a los hititas como maestros de la diplomacia.